Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero disculpar la asistencia a este acto del rector en funciones, de Juan Mora, que por motivos de agenda no ha podido asistir. En su lugar, es un honor para mí asistir y participar en la bienvenida de este congreso. Y sobre todo es un honor compartir la mesa con los profesores Jordi Antolí, es secretario de ICON Huma de la Universidad de Alicante, pertenece a la Universidad de Alicante, y con el profesor Vicent Martínez, que es presidente de ICON Huma y director de la sede universitaria de la NUCIA, de la Universidad de Alicante. Bueno, darles la bienvenida a todos a nuestra universidad y a esta ceremonia de inauguración. Y en primer lugar voy a dar la palabra al professor Jordi Antolí. Molt bé. Doncs moltes gràcies. En primer lloc, sobretot vull saludar, vull agrair les persones que estan seguint-nos a través de la retransmissió per video streaming. Ja sabeu que aquest és un congrés semipresencial, la major part de les presentacions, dels simposis, de les conferències són virtuals i també especialment les persones que ens acompanyen a la sala, estudiants, també el professorat que ens acompanya, perquè sempre dona una miqueta més de caliu trobar-nos cara a cara. Vull aprofitar aquestes paraules, seré molt breu, però sí per a reivindicar una feliç coincidència que s'ha donat en aquesta edició d'ICON Huma, que és ja la tercera, cosa que també ja, si a partir de la segona ocasió ja és tradició, tercera ja no sé què serà, no? La tercera edició d'ICON Huma. Bé, vull reivindicar una feliç coincidència, com dic, i és que estem a punt de començar l'any en què es commemorarà el 50è aniversari de la Facultat de Filosofia i Lletres, i no és una qüestió crec que menor en el sentit que tinguem present que la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant naix l'any 1975, deriva d'una anterior divisió de lletres del Centre d'Estudis Universitaris d'Alacant, que depenia en aquell moment de la Universitat de València, i aquesta Facultat de Filosofia i Lletres, que naix l'any 75, és anterior al naixement de la Universitat d'Alacant mateixa, que naix l'any 1979. Interessant. Paral·lelament, ja existia una escola de magisteri a la ciutat d'Alacant des de mitjans segle XIX. Aquesta facultat de magisteri es converteix en Escola Universitària de Formació del Professorat de GB l'any 1971, de nou anterior a la fundació de la mateixa Universitat d'Alacant, i l'any 1999 acabarà elevant-se aquesta escola universitària en facultat. Jo crec que és una feliç coincidència que se celebra aquest congrés, un congrés que agermana, que uneix, que combina els estudis d'educació, de pedagogia, de didàctica, amb els estudis humanístics, de filosofia i lletres, en aquestes dues modalitats. I que es donen en una universitat on precisament els estudis d'educació i els estudis vinculats a la filosofia i lletres, a les humanitats, doncs són el germen, estan en la base del que és la mateixa Universitat d'Alacant. Van existir abans i van constituir alguns dels fonaments, juntament amb també la Facultat de Ciències, del que és la Universitat d'Alacant mateixa. Em va agradar molt una intervenció que va fer l'altre dia el nostre degà, el professor José María Ferri. No li faré justícia, però intentaré parafrasejar-lo, en què deia que hi ha altres àmbits d'estudi, hi ha altres camps d'estudi, que pot ser o altres disciplines o altres fins i tot titulacions que potser estan de moda, potser estan més de moda que els estudis d'educació o els estudis humanístics, però nosaltres hem estat, estem i estarem. I al capdavall sempre, en moments de crisi, en moments de necessitat, per la capacitat transformadora que té l'educació i per la capacitat de reflexió sobre la realitat que tenen les humanitats, necessàriament la societat acaba sempre tornant a nosaltres a respondre a aquestes preguntes, a donar resposta als reptes que se'ns plantegen. Per tant, ja dic, en una feliç coincidència com és la que tenim ara, amb aquest aniversari de la Facultat de Filosofia i Lletres, doncs crec que és una molt bona notícia que en una edició, la tercera d'ICON Huma, en dues disciplines que, com dic, tenen tant de pes al meu parer, hagin aconseguit 428 participants i hagin
hem aconseguit 315 comunicacions, és senyal de la bona salut en què es troben aquestes dues disciplines i, a més, del gust aquest d'imbricar-nos, de combinar-nos, d'intercanviar opinions, de buscar la interdisciplinarietat. Per tant, ja dic que no podem més que estar satisfets des de l'organització de la bona acollida d'un congrés com aquests. Això d'una banda. I simplement ja per acabar, ja sabeu que més encara en un congrés de natura especialment virtual, la feina és tota prèvia per a l'organització. Per tant, nosaltres ara ja venim a disfrutar, venim a gaudir de les presentacions de les ponències, de les taules redones, i espero que de la mateixa manera que nosaltres gaudirem, que nosaltres disfrutarem ara aquests 2 dies de congrés, espero de veritat que tot el públic i tots els participants ho gaudisquen igualment. Moltes gràcies. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor Vicent Martínez. Muy buen día, muy buenos días. La verdad es que es una alegría. Disculpen que exprese mi sentimiento en este sentido. Es una alegría poder estar ahora aquí. Vamos de lo concreto a lo más general. Aquí en esta misma mesa, junto con el profesor Antolí, que me ha precedido en el uso de la palabra, junto con la profesora Maribel Martín, directora del Secretariado de Infraestructura Científica o Infraestructuras para la Investigación del Vicerrectorado de Investigación. Subrayo esto porque de interdisciplinaridad va la cosa y, como dicen en inglés, it's about, ¿no? Yo diría no tanto de interdisciplinaridad como sí de tender puentes entre los campos del conocimiento. En esta misma mesa tenemos una científica, entendámoslo así, todos somos científicos, pero una científica, ¿no? Junto con un científico de la palabra, con alguien que pretende, lo digo en el sentido inglés, ¿no? pretende serlo, también de la palabra, y ahora ya vamos a lo más general, en un congreso internacional que abre la puerta de modo estratégico, yo diría que ontológico, a un conocimiento compartido que se basa en travesías constantes entre las más diversas, plurales, amplias y ejecutadas con libertad, travesías entre las disciplinas, los campos, las áreas, los ámbitos y cualquiera que sea la terminología que desde los poderes nos impongan para, ahora ya no son campos de conocimiento, son ámbitos, ya lo saben ustedes, ¿no? O son áreas, son disciplinas, son departamentos. En definitiva, son varias formas, diversas formas, plurales formas de entender cómo tratar los temas, los objetos de estudio. Quien les habla, por supuesto, no lo sabe todo, pero siempre, seguro que podremos hablar con más certeza, si eso fuera posible, si aunamos neuronalmente, cooperativamente, nuestros saberes y sobre todo nuestras capacidades. No siempre es fácil. Quizá esto es mucho más difícil que conseguir los recursos que las administraciones, ministerios, gobiernos autónomos, Europa, nos regatea a los investigadores. Bueno, bien, con eso ya jugamos. De hecho, ya se quejaban en la universidad medieval de que no les dotaban bien. Hay incluso quien decía que era como una fundación no dotada no es una fundación. En inglés se distingue entre founding y funding. Suena muy parecido, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Bien, pero digo que casi más difícil que esto es poder encontrar y poder estructurar un engranaje entre todos en los que encontremos y nos demos y se dé cabida a personas aptas y adeptas a la cooperación.
máxime cuando hablamos de interdisciplinaridad, interuniversidad, si se pudiera decir esa palabra, e internacionalidad. Sabremos más cuantos más estudiemos y queramos saber. Sabremos más cuantos más seremos. Disculpen la aliteración. Y en definitiva, seremos más cuantos más queramos saber. Que haya entre todos ustedes, los aquí presentes, que nos honráis con vuestra, literalmente, y no lo digo por pleonasmo, presencia, que estén ustedes, los que están conectados, presentes en el éter de Internet. Y éter significa éter, aire, dar aire al pensamiento y a la ciencia. Que estemos conectados un conjunto de personas de más de 20 países, 22, si no me equivoco, de 4 continentes. Hay uno, la Antártida, que es difícil que se puedan conectar, obviamente. Que estemos ahora y aquí, y entre hoy y mañana, poder compartir esto. Y además que se pueda extender en el tiempo de manera permanente, scripta manent, en publicaciones que todos ustedes pueden realizar, pueden enviarnos, que tanto sus comunicaciones como luego sus publicaciones pasen por controles rigurosos de acuerdo con la tradición científica del doble ciego, por pares. Obviamente es así, las revisiones. Que ustedes hayan decidido invertir su tiempo, y eso sí que es un capital que no se puede reponer. Invertirlo para esta ágora en la que etéreamente y presencialmente coincidimos, nos honra tanto, y ahora confieso un pecado capital, tanto como nos enorgullece poder haber contribuido a eso. Somos una organización a través de la Universidad de Alicante, a través de la Cátedra UNESCO, a través del Instituto Superior de Investigación Cooperativa IBITRA, a través de proyectos de excelencia de la Generalitat Valenciana Prometeos, de proyectos del Ministerio, de todos los grupos que coincidimos aquí, coincidimos. No lo digo por casualidad, lo digo por conjuntamente, y la incidencia en la plena conciencia de que entre todos y todas lo podremos hacer. Muchísimas gracias a todas y a todos, a los de aquí, a los de allá, y antes he dicho buenos días, pero en algún caso tendríamos que decir buenas noches o hasta incluso como decimos en catalán, buen tren d'alba, buen alba, buen amanecer. Gracias. Muchas gracias, Vicente. Bueno, yo después de todo lo dicho voy a ser muy breve, muy breve. Y quería hacer referencia a las palabras de mi compañero Jordi, porque precisamente celebráis el 50 aniversario en educación, en filología y letras. Y además es que quería resaltar que estaban primero, pero además es que son los mayores, los más grandes. Prácticamente el 65% de nuestra universidad pertenece a las letras o, humanidades, jurídicas. Entonces, es una universidad que es así, es su esencia, es esta, y además nos sentimos muy orgullosos de eso y además es que somos buenos en eso. Y lo digo somos, desde luego yo no soy de este perfil, pero es una universidad que se enorgullece de contar con un profesorado que está muy bien considerado internacionalmente dentro de estos perfiles, incluso en rankings que son tradicionalmente de ciencias o de
o de la parte tecnológica, encontramos con investigadores que realmente sobresalen mucho. Ya dicho esto, quería resaltar el esfuerzo, el gran esfuerzo que supone hacer un congreso, inaugurar no, me refiero, preparar todo un congreso de este tipo, el gran esfuerzo para los organizadores, pero también para todos los ponentes e incluso además para todos los participantes, teniendo en cuenta la diferencia de usos horarios y la gran aceptación que ha tenido este congreso con representantes de, como comentaba Vicent, de 22 países. Bueno, pues reconoceros a todo el esfuerzo, que sepáis que es una forma de contribuir al conocimiento y más en este caso el conocimiento transversal, como ya habéis comentado, interdisciplinar, y por tanto reconoceros el esfuerzo y agradeceros vuestra participación a todos. Bueno, sin más, daros las gracias por vuestra asistencia, vuestra presencia aquí y vuestra atención. Hola de nuevo. Nos adentramos ya en el desarrollo del programa con la mesa redonda, diría plenaria e inaugural, lo es, y es plenaria además. No hay otras actividades simultáneas a esta. Y antes he confesado un pecado capital y ahora lo vuelvo a confesar. Soy reincidente, disculpen. Nos enorgullece poder presentar ahora, poder tener aquí esta mesa redonda de la prestigiosa Universidad Complutense y de un prestigioso grupo de investigación que dirige la profesora Laura Rayón, que ya presentará específicamente la mesa redonda. Déjenme solo, si es que hiciera falta, que no lo hace, pero centrar muy en general el tema en definitiva, miren ustedes que es redes sociales, disculpen, esto de cumplir años, redes sociales inclusivas, ciudadanía democrática y educación. Es mucho más que educación en valores, es mucho más que educación inclusiva, es todo eso. Es mucho más que redes sociales y es todo eso también. Tiene que ver además con la educación del pueblo en general para ser copartícipes. Déjenme que lo explique ahora sí, porque también de cara a los estudiantes hay algunos en los que están, yo diría que disfrutando, quizá según su punto de vista, sufriendo clases sobre reflexiones en el paso de la Edad Media al Renacimiento sobre la teoría del buen gobierno, de las buenas prácticas y de las buenas prácticas, que quizá todos los gobernantes en algún momento, no digo siempre, olvidan. Pero también el pueblo y la ciudadanía responsable tiene que ser responsable también de esto mismo. Nosotros lo estudiamos desde la historia de la cultura, desde la filología, desde las letras, pero las humanidades son mucho más. Y ahora tenemos una visión que va sobre un ámbito concreto respecto al cual nosotros hemos incidido por otra vía y ustedes nos aportan, vosotras nos aportáis, yo diría que mucha luz y diáfana al respecto. Tiene la palabra el equipo de la profesora Laura Rayón de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por haber venido. Gracias a ti, Vicente. Bueno, no sé si se me oye bien. Bueno, lo primero, buenos días. En lo local, buenas tardes y buenas noches incluso a los que están, están online. Lo primero y hablo en nombre de mis compañeros y en el mío, nos sentimos profundamente agradecidos de poder estar aquí hoy y poder participar en el ICON UMA. Para nosotros es una satisfacción profesional, lo hemos hablado en varias ocasiones. Venimos con,
con mucho agradecimiento, mucha satisfacción profesional y profundamente agradecidos. ¿Por qué? Porque van a ver que la línea que vamos a presentar tiene una voluntad claramente multidisciplinar, como decía el profesor Vicent, quizás de tender puentes, de ir de una disciplina a otra. Y sabemos que el ICON-UMA ha ido ganando mucha proyección internacional. Esa voluntad, yo creo, cada vez más necesaria, en parte por lo que les vamos a plantear en la mesa, porque realmente hay como una inercia, ¿no?, a empezar a encontrarnos, no solamente en el ámbito de las humanidades, que también, y es muy importante, pero también con otros ámbitos, como ocurre en el DTCS en estos momentos y en la línea que les vamos a presentar, donde también hay diálogo con otras disciplinas en las que nos hemos sentido a veces como muy alejados. Entonces, sabemos que este contexto, este evento científico, pues tiene una proyección internacional con un reconocimiento evidente y claro con respecto a este análisis que acabo de hacer. Y luego yo creo que el cuidado en las publicaciones también del ICON, lo mismo que el ICON-UMA y el ICON-EDUCA, bueno, pues también proyectan estos dos eventos, ¿no?, de una forma bastante sólida. Dicho esto, voy a pasar a presentar a mis compañeros de mesa. Yo creo que las fotos están actualizadas, pero no obstante, empiezo por el compañero Carlos Barroso Moreno, que va a intervenir en primer lugar. En segundo lugar, Ana María de las Heras Cuenca. En tercer lugar, Elena Bañares Maribela. Y en cuarto lugar, José Hernández Ortega. Y dicho esto, voy a proceder a marcar 3 o 4 ideas para que comprendan el contexto desde donde mis compañeros van a ir presentando los estudios que hemos hecho y los resultados, ¿no?, más evidentes, o sea, las evidencias que tenemos. ¿Por qué nos planteamos redes sociales, ciudadanía democrática? Para nosotros, y es una seña de identidad del grupo de TCS y tiene que ver con una línea de trabajo, es un grupo de investigación consolidado, hay una seña de identidad, y es que siempre hemos concebido que el desarrollo tecnológico no es neutral. Entonces, ¿esto qué significa? Significa, llevado al ámbito, al análisis de las redes sociales, es que las redes sociales no son espacios neutrales. Obviamente, como todo desarrollo tecnológico, todo procedimiento que se deriva de la aplicación del conocimiento científico y de los productos tecnológicos. Claro, entonces, ¿qué compartimos también con otros ámbitos y otros grupos de investigación? Bueno, pues un análisis de las redes sociales no ingenuo. ¿Qué entendemos? Que hay intereses económicos, que hay intereses políticos, de control social, intereses hegemónicos, ¿no?, que ya desde la Escuela de Frankfurt, sobre todo Adorno, yo creo que fue de los representantes de la Escuela de Frankfurt que más hizo hincapié en esto. Entonces, el grupo entiende que las redes sociales son espacios muy complejos, que hay unos intereses, pero ¿qué sucede? Que el desarrollo tecnológico no implica determinismo tecnológico. Entonces, sabemos que cuando las tecnologías se ponen en acción, conviven intereses distintos, los hegemónicos junto con los minoritarios. Entonces aparecen aquí 2 grandes principios, discúlpenme, desde los que trabaja el grupo, que dan sentido a desvelar estos intereses. ¿Para qué? Hay 2 principios éticos que además atraviesan la educación en general, no solamente en relación con la tecnología, que son los principios de equidad y de justicia social. Es decir, vamos a hacer el estudio del análisis de las redes sociales porque queremos garantizar o contribuir a un acceso y un uso de las redes sociales que realmente pues favorezca intereses para la democracia, intereses para el bien social, intereses para que los grupos minoritarios, que es donde nos hemos centrado, puedan encontrar en las redes espacios de participación.
termino. ¿Cuál es el sentido y creo que lo que nos moviliza a todos? Pues tratar, y aquí está el potencial no solamente heurístico, sino didáctico de lo que estamos investigando, es enriquecer el concepto de alfabetización digital crítica. ¿Por qué? Porque el concepto de alfabetización digital crítica no es el mismo el que fue en los 80 que en el que es en el 2024. ¿Por qué? Porque el desarrollo tecnológico no es el mismo y porque los retos que nos plantea no es el mismo. ¿Qué queremos? Pues contribuir también a un debate. Consideramos que no tenemos la palabra única, los resultados creo que vamos de alguna manera a evidenciar, tienen una solidez por el trabajo multidisciplinar y que va a explicar Carlos Barroso Moreno, y luego pues queremos empoderar de alguna manera al profesorado, a los usuarios y encontrar en las redes pues realmente espacios de participación democrática y de reivindicación de derechos y de proyectos. Y dicho esto, le doy la palabra a Carlos Barroso Moreno. Pues nada, cojo el testigo y gracias por la presentación. Y lo primero que planteo es qué son las redes sociales en este análisis que vamos haciendo. ¿Qué son las redes sociales? Mi Twitter, tu Instagram, el TikTok de mi hijo. No, son nuevos océanos que debemos cartografiar, y porque son espacios de poder y de contrapoder para imponer discursos bajo una estructura relacional y cognitiva que no es visible. Entonces nos planteamos, vale, ¿cómo hacemos visible lo invisible? Es la anterior diapositiva. Sí. Y aquí surge todo este equipo multidisciplinar en el que la idea se basa y en la experiencia que hemos ido teniendo cada uno. Nuestro objetivo es detectar patrones de comportamiento en las redes sobre temáticas concretas que nos han ido preocupando: educación, autismo, inclusión, cualquier temática. Entonces pensamos, vale, ¿cómo obtener esta información tan compleja y volumétrica? Estamos hablando de las redes sociales, ¿no? Entonces, una opción que se nos venía, vale, hacemos unos cuestionarios, 2.000 personas, preguntas abiertas en una entrevista, 100 personas. Entonces dijimos, bueno, vamos a aprovechar, este será un primer concepto que os quiero lanzar, datatificación. Tenemos muchos datos disponibles, hablamos aquí de millones de datos. Entonces nos inventamos una herramienta de origen que es la que nos permite seleccionar qué palabras clave tenemos. Y bueno, lo que hacemos, un funcionamiento sencillo, seleccionamos las redes que nos interesa, Instagram, Twitter, TikTok, y ponemos palabras clave que lleven en el texto. Podemos poner educación, podemos poner inclusión. Una vez que lo tenemos y ya lo hemos recopilado, pues diferentes técnicas de recopilar información, pues podemos usar la API de Twitter, podemos hacer scripts en Python para hacer web scraping, que lo que nos va a permitir básicamente es todo lo que veis en la pantalla del ordenador se puede descargar. Es como cuando te envían una imagen y puedes hacer una captura, pues igual sacar toda esa información porque hay texto detrás. Lo que estás visualizando es porque se está viendo en texto. Entonces, vale, ya teníamos toda esa base de datos y es mi parte de especialidad porque la formación que tenía venía de telecomunicaciones, conocía muy bien esa parte y decía, vale, tengo una base de datos con mucha información, ahora, ¿cómo lo llevo a poder transferirlo a la sociedad? Y bueno, pues diferentes temáticas y la especialidad de cada uno es lo que a partir de esa base de datos hemos ido investigando sobre educación inclusiva, sobre cómo hacer talleres en colegios para fomentar una alfabetización digital crítica. ¿Cómo lo hemos analizado? Pues, vale, técnicas de Big Data y de Business Intelligence. Aquí entra un concepto nuevo. En la parte empresarial se usa mucho las técnicas de negocio, pero en la parte de educación no, y tienen mucho potencial. Y decíamos, vale, vamos a revertirlo, vamos a usar esas técnicas que se usan a nivel empresarial para detectar estos patrones y ver la situación. Y vamos a generar informes que todo el mundo pueda acceder. Esto también es otro punto con la técnica de Power BI, es una aplicación que lo que nos permite es que el usuario pueda ver todos los datos y además que puedan corroborarlos.
y generamos informes, diferentes gráficos, porque a partir de esa publicación que habéis hecho en las redes tenemos la localización, la hora a la que la habéis subido, el sentimiento asociado, porque ahora ya no es manual, venga, cogemos 100 publicaciones vuestras y vemos cómo han sido. No, se lo paso a un algoritmo y me va a devolver vuestro sentimiento asociado a la publicación. Me va a devolver a quién habéis mencionado. Con gráficos podemos ver qué interacción tiene, cuántos likes ha tenido, cuántos comentarios, qué tipo de comentarios. Bueno, mucha información que al final nos va a dar un patrón, y cuando cuantificamos todo eso, porque es muy sencillo decir, vale, las redes sociales están mercantilizadas, vale, ¿cuánto hay en educación? ¿Cuánto se está haciendo? Pues esto nos permite dar una respuesta, pero no es solo cuantitativo, sino luego bajar a cada publicación y darle ese toque de educación. Y bueno, pues hablamos de que tenemos publicaciones de 3 millones de publicaciones sobre educación, y lo que vamos a ir haciendo es ir viendo diferentes investigaciones, y aquí me centro en una técnica, es decir, vale, ya tengo la base de datos y cómo vamos a ir extrayendo información. Pues datos estadísticos y pensar, vale, ¿cuánta gente menciona, por ejemplo, las URLs que te redirigen a comprar contenido en gamificación, que hicimos un estudio? Y ya podemos decir, pues un 10% pone un enlace para comprar en otra página web y sigue las metodologías curriculares y las empezamos a analizar. En estos algoritmos que usamos, también más sofisticados, pues puede ser LDA. LDA lo que nos permite, y es donde estamos ahora indagando, es coger una publicación, pasarle el algoritmo de una en una y asignarle una etiqueta del tópico al que se refiere. La idea de aquí es que al final existen muchos algoritmos que tenemos las publicaciones, lo pasamos y podemos dar respuesta a la que queramos, a la pregunta que planteemos. Entonces, podemos ver en detalle cada publicación cuál ha sido su etiqueta, es decir, estaban hablando de autismo. Otro proyecto que hicimos es autismo, ¿qué reivindican las familias? Oye, pues usemos cuántas tiene la palabra familia, a partir de ahí, cuáles son los tópicos que van saliendo. Entonces, la idea es datificación, que tenemos muchos datos en las redes, millones, tenemos que saber que son cosas automáticas, que estamos analizando millones de datos y no podemos pensar en cosas manuales, sino tenemos que pensar en algoritmos que el millón de publicaciones nos los clasifique y nos diga qué sentimiento asociado tiene, qué género lo está publicando, a quién menciona, y eso nos va a permitir dar resultado a todas las investigaciones, y doy paso a las que se han hecho. Muy bien, gracias, Carlos. Tiene la palabra Ana María de las Heras. Voy. Bueno, pues buenos días, muchas gracias, Laura y Carlos. Y yo voy a presentar uno de los estudios que hemos realizado a partir de los propósitos que ha comentado la profesora Laura Rayón y la metodología de Carlos Barroso, en el cual pues, bueno, nos interesó identificar qué discursos encontramos en las redes en torno a la educación inclusiva y la discapacidad. En este estudio pues, nos propusimos identificar comparativamente 3 redes sociales, Instagram, YouTube y Twitter, y para ver bueno, qué actores sociales o qué perfiles predominaban en las publicaciones más virales, y además qué temáticas o qué usos o funciones otorgan a las redes sociales estos actores que son más virales. Y para ello utilizamos una metodología mixta, como con el procedimiento que ha comentado Carlos Barroso, y extrajimos 100.091 publicaciones con las palabras clave educación y discapacidad o inclusión. Y luego de estas publicaciones, bueno, analizamos de forma macro los primeros datos que nos salían, pero nos interesaba, además, profundizar en el contenido de las publicaciones más virales. Con lo cual, extrajimos las 100 publicaciones que más likes tenían de cada una de las 3 redes sociales, para ver bueno, qué contenidos predominan, qué funciones
asignan los usuarios a las redes, cuáles son los contenidos que más se siguen y además cuáles serán los perfiles de creadores de esos contenidos. Sí, perdón. Gracias. Y bueno, pues encontramos distintas funciones que otorgan estos creadores de contenido a las redes sociales. Y vimos pues, bueno, una clara diferenciación en cada una de ellas. En la primera, en Instagram, identificamos como que los creadores de contenido, que profesionales, eran los que más dominaban las redes sociales. Y concretamente, un 33% de las publicaciones pertenecían a creadores de contenido profesionales con discapacidad. Y además eran principalmente hombres. ¿Qué propósito tenían con sus publicaciones? Pues emergieron principalmente dos. Una primera, que era asesoramiento, orientación, dando pautas para tratar algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, médicos que daban consejos a familias para tratar con hijos con el trastorno de espectro autista. Pero luego los creadores de contenido que tenían discapacidad, ese 33%, utilizaban Instagram principalmente para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad. Y esos son los dos usos mayoritarios que diferenciaban Instagram en relación con educación y discapacidad. En YouTube encontramos cómo algunos creadores de contenido, principalmente mujeres, utilizan esta red para denunciar situaciones que son de carácter excluyente y además para mostrar una identidad creativa, holística, con discapacidad. Y luego había otros perfiles que dominaban, generalmente hombres o instituciones, los cuales intentaban dar una visión de carácter más formativo, mostrar también proyectos inclusivos que se están realizando y estos discursos principalmente recogían cómo la discapacidad es una realidad que está socialmente construida, con lo cual vimos cómo YouTube tenía un carácter meramente inclusivo. Y por último, claramente vimos cómo X estaba dominada principalmente por cuentas de políticos y también por cuentas de partidos políticos, en un porcentaje en torno al 70%. El 70% de las publicaciones más virales estaban dominadas por este tipo de cuentas. Y, por supuesto, las funciones que otorgaban a esta red eran principalmente orientadas a o defender un partido político y destacar las medidas que habían implementado o todo lo contrario, criticarlas y bueno, pues, mostrar ciertas críticas hacia un partido político que pertenece a la oposición, con lo cual ahí se mostró una clara polarización de los mensajes y una instrumentalización de la discapacidad. ¿Por qué? Porque vimos en el periodo de recogida de datos cómo se utilizaba la discapacidad en algunos países que estaban en procesos electorales para bueno, pues ganar votos de estos colectivos. Y bueno, pues luego pues aquí, sobre todo en esta red, no se encontraban otras funciones, como podíamos ver en YouTube o podíamos ver en Instagram, en las que tuviesen voz las personas con discapacidad. Aquí usuarios con discapacidad no son virales, prácticamente son invisibles. Y como conclusiones a este trabajo, que pueden ustedes pues profundizar un poco más publicado en la prestigiosa revista Naer este año, ¿qué es lo que vimos? Además, como aspectos que nos llamaron mucho la atención, cómo hay algunos perfiles que tienen muy poca viralidad y que no se encuentran entre las principales, entre los actores de las redes más seguidos, como pueden ser cuentas de profesorado, profesionales de la educación como psicopedagogos, educadores sociales, tampoco trabajadores sociales, y también son escasas las publicaciones de perfiles activistas y de asociaciones. ¿Qué necesidad hemos identificado aquí? Pues cómo impulsar la voz de las personas con discapacidad en las redes. ¿Para qué? Para que sean más visibles sus narrativas, sus discursos y que bueno, se conozcan más los proyectos inclusivos que se están llevando a cabo. Y como última conclusión, también identificamos pues, nuevos contenidos para trabajar desde una competencia digital crítica en la ciudadanía, pero también en la formación inicial y permanente del profesorado sobre
por ejemplo, cómo operan las redes, un aspecto en el que van a profundizar también mis compañeros y no me voy a extender, pero también en la sensibilización, la comprensión y el empoderamiento de narrativas contrahegemónicas como son las que hemos visto de identidades creativas y holísticas de personas con discapacidad. Y ahora pues continúan mis compañeros. Muchas Muy gracias. bien, gracias. Ana. Elena, tienes la palabra. Muy bien, pues sí, se me oye. Hola, buenos días. Yo voy a presentarles el poder del algoritmo en la mercantilización de las redes sociales para una educación inclusiva. Como acaba de decir mi compañera Ana María de las Heras, ¿hay grupos que son invisibles o es que hay algoritmos que los invisibilizan? Entonces, voy a intentar no extenderme mucho y reducir el último artículo que hemos escrito en 4 puntos principales. En primer lugar, un primer punto es la intermediación algorítmica en redes sociales. Algoritmo, esta palabra que ahora mismo está tan de moda. Pero todos sabemos que los algoritmos juegan un papel crítico en la forma en la que se distribuyen, presentan, comparten y se consumen los contenidos en redes sociales. Y esta intermediación, como acaba de presentar mi compañera, no solo genera desigualdad en la participación de los usuarios, sino que también tiene unas implicaciones significativas en la parte política y en la parte democrática. Hay un segundo punto a que nos lleva estos estudios, más este primer punto del algoritmo, que es la alfabetización mediática e informacional. Es crucial que entendamos cómo operan los algoritmos para promover una alfabetización mediática efectiva. Y esto incluye mitigar el acceso desigual a las infraestructuras de contenidos digitales y abordar las desventajas que enfrentan algunos ciudadanos en la creación y distribución en su interacción social en las redes sociales. En tercer lugar, nos encontramos con el rol de los agentes sociales que operan en las redes, como pueden ser celebridades, políticos, marcas, empresas, que tienen un gran impacto porque hay una campaña de difusión con una política de marketing y unas estrategias de marketing que son muy, muy influyentes, cosa que grupos minoritarios pues, no pueden llegar a ello. Y luego también está la homofilia en redes sociales, entendida como una tendencia a interactuar con perfiles de intereses similares. Y ya sabemos que pues el pez grande se come al pez pequeño. Estos agentes contribuyen a una propagación rápida de mensajes y aumentan una influencia social, cosa que un perfil minoritario pues, no tiene esa oportunidad de hacer. Por último, tenemos que abordar los desafíos en la transparencia y el estudio de los algoritmos que se utilizan. Los algoritmos tienen una naturaleza dinámica porque van cambiando y opaca. Y junto con la falta de acceso público a la información sobre su funcionamiento, se plantean unos retos importantes para su análisis. Esto afecta a la fiabilidad de los estudios sobre su impacto y dificulta la implementación de políticas inclusivas y éticas en un entorno digital. En resumen, los algoritmos en redes sociales tienen un impacto muy significativo en la distribución y el consumo de los contenidos y en la polarización política y la democracia, porque favorece dinámicas de desigualdad y de homofilia en interacciones digitales. Comprender su funcionamiento es clave para poder fomentar una alfabetización mediática, reducir desigualdades y garantizar un entorno digital más inclusivo, aunque su naturaleza opaca y dinámica plantea retos significativos para la investigación y la implementación de políticas éticas. Muchas gracias. Voy a dar paso al profesor José Hernández. Muchas gracias y voy a emplear a partir de
Pasemos la diapo. Gracias. Uno de los temas que había abordado mi compañera Elena, que decía de la homofilia, en nuestro caso nos preocupa también la homofobia en este caso, y para ello voy a presentar la línea de investigación en cuanto al colectivo LGTB, que se manifiesta en redes de forma muy heterogénea. De hecho, para este estudio lo que nos preocupaba era comprobar el comportamiento que había detrás de las publicaciones en las principales redes sociales en torno al colectivo LGTB. Y cuando digo LGTB lo utilizo como lexema de un complejo léxico, porque luego sabemos que se pueden añadir cuantas siglas que vayan ampliando la extensión del colectivo. Para ello, acotamos un estudio de un volumen de publicaciones de más de 500.000 de publicaciones en un periodo comprendido entre mayo y noviembre de 2011, justamente coincidiendo con la celebración y reivindicación del orgullo. Y comprobamos como ese 500.000 de publicaciones que se habían dado tanto en Twitter, ahora X, Instagram como TikTok, los compilamos dentro de estadísticas y un monitoreo en Big Data, como antes apuntaba mi compañero Carlos, para obtener las principales publicaciones. De todo este volumen de publicaciones a nivel macro, escogimos las 10 publicaciones más significativas en cada una de las redes sociales. Esto nos llevó a ver que había un comportamiento tremendamente heterogéneo y polarizado en cada una de las redes. Por partes, voy a ir analizando primero la repercusión que tuvo en Twitter, donde vimos y comprobamos que había un inmenso volumen de contenido que se publica en Twitter con una carga política muy polarizada en todas y cada una de las publicaciones. No solo en las publicaciones, sino también en las participaciones que se suceden a cada una de ellas. Aunque haya un gran volumen de publicaciones, el impacto viral era mucho más reducido en comparación con las otras redes. Así podemos ver que en Twitter se utiliza el hashtag LGTB o LGBT en inglés para visibilizar de forma fehaciente que hay un gran producto de LGTB-fobia en cuanto a esta red. Si cambiamos de red social y nos vamos, por ejemplo, a Instagram, que es una red, mientras que Twitter es una red mucho más léxica de la palabra o de imagen estática, vamos a ver cómo en Instagram ya este factor semiótico alcanza el poder de la palabra, la imagen, el vídeo, los reels, los vídeos, etc. Y vemos que el volumen de publicaciones es más equilibrado, no es tan disruptivo, pero empieza a incrementarse el nivel de su viralidad. También porque el perfil de los usuarios es diferente, más joven y mucho más proactivo en esta red social. Lo que sí que nos dimos cuenta, y fue un factor que consideramos que es determinante, y antes lo apuntaba Carlos, en cuanto a que somos capaces de discernir qué sentimientos subyacen a una publicación, es que en Instagram empieza a haber sentimientos positivos cuando antes había sentimientos mucho más exacerbados de la LGTB-fobia en Twitter. Y nos planteamos que si en Twitter había mucha polaridad y en Instagram había sentimientos positivos, ¿qué ocurriría en una red social de un espectro de usuarios mucho más joven como es TikTok? Pues en TikTok nos contenimos que el contenido estaba mucho más medido, mucho más curado, con una pretensión tanto de socializar como de denunciar. Había un contenido mucho más pedagógico que podía haber en Twitter, que la polarización del discurso era tremendamente inferior, con lo cual era más constructivo, más participativo y democrático. Asimismo, esas publicaciones tienen un muy alto nivel viral, con lo cual se potencia que su uso trascienda la confrontación y el enfrentamiento y con una orientación a mensajes positivos. Cuando analizamos publicaciones exactas, veamos que lo que trasciende los mensajes en TikTok, es mucho más positivo que en las otras redes, especialmente en contraposición semiótica y semántica a Twitter. Esto nos lleva a plantearnos unas conclusiones en el ámbito educativo que son realmente esperanzadoras. Comprobamos cómo hay un comportamiento muy heterogéneo según cada red social, y cada vez que aparezca una red social va
deberíamos estudiar qué comportamiento y qué intencionalidad registran los usuarios, tanto en la parte ontológica como en la parte semiótica, como os he podido mostrar, que las manifestaciones que se generan en torno al Día del Orgullo son un símbolo común y un desafío a la opresión cada vez más patente de la LGTB-fobia. Estas redes ofrecen oportunidades para visibilizar el reconocimiento y la construcción de narrativas alternativas que son auténticas para el colectivo LGTB y tanto para miembros que no son del colectivo, pero también presentaron riesgos como el acoso y la intimidación en línea, cada vez más patentes. Y es aquí donde esta coeducación que debe partir tanto de las aulas como de la sociedad debe hacer especial énfasis en coeducar en cuanto al uso de los mensajes, tanto en las redes analógicas como digitales. Observamos que hay una tensión entre el activismo del LGTB y unos productos mercantilizadores de la intensidad y la identidad en las redes. Esto nos conduce a entender que tenemos una necesidad de comprender cómo las diferentes redes sociales contribuyen a la libertad de expresión, al reconocimiento de las identidades y evidencian una gran necesidad de garantizar el respeto a la diversidad sexual, social, género en todas las plataformas digitales. Para acabar, como pedagogos, como educadores, tenemos una obligación moral, ética y social, que es la de continuar formando a la sociedad en la alfabetización mediática crítica, como apuntaban todos mis compañeros, para así obtener una consecución de valores y derechos que son legítimos, eso no hay que nunca olvidarlo, y que son pertinentes a todos los agentes sociales en relación al colectivo LGTB. Así que para poner la reflexión, pasamos aquí a... No, sí. ¿Sí? No, termina. ¿Sí? Bueno, para hecha esta presentación, ¿no?, de los distintos estudios, de los distintos resultados que hemos ido obteniendo y que hemos ido publicando, ¿qué cabe plantear para, bueno, pues para cerrar la mesa? Como prospectiva, bueno, pues tenemos interés, voluntad, muchas ganas de seguir produciendo datos como ciencia abierta, porque uno de los brillos de los procedimientos de análisis que ha planteado Carlos Barroso es que los datos que vamos obteniendo están en abierto, es decir, se pueden consultar, y con la herramienta de Business Intelligence pues también ponemos luego los resultados al servicio de la comunidad científica. En realidad, perspectiva, seguir trabajando en esta línea, pero al mismo tiempo seguir como hemos ido planteando y como creo que ha quedado claro en las intervenciones de los compañeros, ir haciendo también análisis de caso, porque hay cosas que ya son muy interesantes. El género. Los hombres tienen mucho más seguidores que las mujeres y, sin embargo, las mujeres recopilan muchos más likes. Y nos ha salido en los distintos temas. Vinculado al sentimiento, lo veíamos, discutíamos, o quizás vinculado, y es ahí donde queremos seguir también profundizando, el valor semiótico, ¿no?, que planteaba Pep en relación con los distintos sistemas de representación, porque las redes no son iguales. Según la naturaleza, el sistema de representación que domina, pues TikTok es más amable, Instagram también, Twitter está polarizado. Estudios ya también han evidenciado que TikTok parece que empieza a estar colonizada por determinados grupos con una ideología quizás contraria a una ciudadanía democrática. Entonces, bueno, como perspectiva, caminar hacia estos resultados, ¿no?, seguir profundizando. Y luego algo importante, como hemos hecho catas, diríamos, a través de los distintos temas, hay algo que nos preocupa a todos y que yo creo que compartimos con muchos colegas, desde el campo de la pedagogía, pero que, claro, afectan a una visión multidisciplinar o interdisciplinar, que es el discurso antipedagogía que hay, ¿no?, antipúblico. Y las redes, pues sabemos que están ahí. Hemos hecho una cata recientemente
para ver un poco qué posibilidades podía tener o qué alcance. Y es otro tema, otra cuestión pendiente que hemos discutido y que coincidimos, ¿no? Porque, claro, está oculto, pero está funcionando. Un poco en la línea que planteaba al inicio de la mesa. Son opacas, pero funcionan. Y además sabemos, por otros grupos, por otros estudios, que lo que pasa en la red, estas cámaras de eco tienen luego una proyección en la acción de los ciudadanos. Entonces yo creo que es un buen momento para, bueno, pues para continuar trabajando en esta línea. Y bueno, nada, que vuelvo a repetir el agradecimiento por estar aquí con ustedes. Y si quieren hacernos alguna pregunta, alguna reflexión, alguna observación, pues encantados. Ah, perdó. ¿Algú dels presents vol fer alguna intervenció? Bien. Buenos días, a lo que todavía no vi. Empiezo por el final. Sí. Me pregunto en qué medida algunas de las expresiones que aparecen en las redes son de libertad de parte de quien la manifiesta o de provocación a posibles grupos de oposición que no estén de acuerdo. Entonces, en la medida de eso, no sé cuál es la honestidad del mensaje. Esa medición es la que me queda pendiente. La diferencia entre me expreso porque creo que esto es cierto o lo hago porque sé que te molesta. El concepto de libertad está cada vez más en entredicho. ¿Dónde está la libertad individual Creemos que en este sentido hay una inferencia en cuanto a diferenciar el sentido de la libertad del individuo respecto a la del colectivo y viceversa, yéndonos a Freire o yéndonos a esa pedagogía del oprimido, que es tan esencial y que, si no habéis leído a los más jóvenes, es un manual que hay que leer sí o sí. Decía un escritor de esta tierra que toda política que no sea hecha por nosotros será hecha contra nosotros. Y es un poco en ese sentido. Por ejemplo, os invito a que veáis el artículo sobre el LGTB. Hay un caso que hemos estudiado que un mismo vídeo publicado en las 3 redes sociales tenía un comportamiento y un sesgo de forma fehaciente, mientras que el mismo vídeo, en la misma perspectiva, el texto previo, que lo que apuntaba la doctora Rayón, de la semiótica, se tergiversa de forma manifiesta, mientras que para el colectivo LGTB es un símbolo de libertad en cuanto a que soy capaz de expresarme, y de fondo suena la música de I Will Survive. Para el colectivo y los lobby, que son LGTB-fóbicos, era como de, están atentando contra mi derecho a que eso no exista. Entonces, ese equilibrio moral, ético, social, personal, es uno de los puntos que apuntaba la doctora Rayón, que tenemos que comprobar qué sentido semántico, semiótico y ontológico subyace a todo este procedimiento. Entonces, en el comportamiento que están haciendo los usuarios, véase, la última semana en este país hubo una confrontación a nivel de redes sociales entre La Revuelta y otro programa que es El Hormiguero. Todo el mundo era tangible ese confrontamiento, ¿verdad? Lo que nadie comprueba es que en las redes sociales los discursos son tan extremos, tan polarizados, que trascienden libertades de expresión, de comprensión, de saber escuchar, de saber comprobar. Entonces, en las redes sociales, como apuntabas en el equipo, no somos conscientes que cada mensaje que se publica en un entorno digital tiene unas consecuencias en el mundo analógico, donde no hay esa capacidad de manifestarse, con lo cual queremos tener ese sentido de construir y educar para un sentido crítico. Si miramos, por ejemplo, con las fake news, que es otra de las perspectivas que consideramos que son esenciales, tanto a nivel de investigación como de formación, es esencial que la ciudadanía sepa cribar
El ejemplo más claro es que incluso en los argumentos supuestamente coherentes y sólidos de las redes sociales ya se emplean las fake news como argumento de valor. Hace 2 días se publicaba por una editorial que había fallecido un famoso escritor, Fernando Aramburu, y tuvo que salir la editorial diciendo ese perfil no es nuestro, pero la agencia EFE, que es la agencia de mayor poder comunicativo en España, había validado esa fake. Con lo cual, atención, si no somos capaces de ser críticos en todo lo que nos rodea, estamos condenados a carecer, lo que apuntaba el doctor Martínez, de el conocimiento ha de generarse y ha de apropiarse, no solo de compartirse a través de un retweet. ¿Alguna intervención, Sara? Bueno, está claro que a día de hoy los perfiles que son reivindicativos, ya sea de LGTBI o ya sea de discapacidad, etcétera, están en crecimiento, por lo cual me alegro bastante, la verdad. Pero bueno, debido a estos estudios que han explicado ustedes, ¿creen que también hay un pequeño, espero, porcentaje, si es que lo hay, de perfiles que buscan, digamos, recaudar seguidores y bueno, este tipo de intereses de manera egoísta a costa de crear ese falso perfil de reivindicación? Gracias. Sí, bueno, yo creo, Carlos, contesto yo. Sí, sí. Yo creo que nosotros con lo que trabajamos es con las publicaciones más virales. Y no nos hemos detenido, que es una buena idea, ¿no?, en ver o seleccionar, discriminar qué perfiles realmente publican con un interés, pues, para tener más seguidores, para tener cierto protagonismo. Entendemos, y lo que estamos viendo es que los perfiles y las publicaciones más virales pertenecen a grupos, como ha planteado en el último estudio que hemos hecho, la última publicación, que son grupos, son corporaciones, son grandes, es decir, grupos con intereses económicos y políticos. Ahí no hemos llegado. Sí que es verdad que podría ser interesante, pero bueno, hasta ahora es lo que hemos hecho. Y no sé, la línea que planteábamos y que planteaba el compañero, el profesor Pepe Hernández, sí, fake news, pero más allá, precisamente los bulos, las fake news en el tema, que es lo que yo creo que más nos preocupa, que es esa difusión, ¿no?, de lo antipedagógico, ¿no?, que tanto daño hace no solamente a la pedagogía, a la educación, ¿no?, como un proyecto social. Claro, todo eso está transido, eso sí que lo tenemos claro, pues de bulos, de perfiles falsos, pero claro, detrás de todo eso hay unos grupos. Y bueno, pues ahí estamos. Muchas gracias, a los dos. Y podemos añadir, Laura, que nos hemos encontrado con perfiles que lanzan mensajes completamente incendiarios y que luego ese mensaje lo borran. Lo borran de motu propio. Con lo cual eso también es esa antipedagogía de... Sí, y es el control político. Lo habéis visto, bueno, ustedes que han estado cercanos, ¿no?, por muchas razones, ¿no?, a lo que ha sucedido, ¿no?, en Valencia, ¿no?, cómo se ha utilizado la red con una instrumentalización claramente política. Twitter sabemos que es un espacio polarizado, pero bueno, ahora YouTube, ¿no?, hay distintos ahí, diríamos, pseudoperiodistas, ¿no?, que desinforman. Bueno, pues todo eso forma parte y nos gustaría seguir trabajando en esa línea, y ante la temática, eso que tenemos ahora como más, que más nos resuena, ¿no?, y que más nos conmueve, es los discursos antipedagógicos. Carlos, sí, yo añadiría, bueno, como somos un equipo multidisciplinar, yo me centro más en la parte cuantitativa de patrones y contesto a esas preguntas. Una es, en Twitter, si quieres viralidad, polariza. El mensaje neutro no triunfa, entonces por eso al final es lo que más triunfa y de lo que más se habla. Los algoritmos, ¿cuánto pagáis por usar Twitter? ¿Cuánto pagáis por usar Instagram?
Nada. Pues entonces el producto eres tú, ¿no? Entonces, ¿qué hace el algoritmo? Económico. Que pagas, te posiciono mejor. Entonces, al final, consigo más seguidores, consigo más likes para esa retribución económica, y es un poco cómo solucionamos esto. Y siempre digo, hay dos vías. Cambiamos el algoritmo para que no pase eso, cosa que lo veo difícil, o la segunda opción, educamos. Si tú eres capaz de educar y transmitir esos valores, vas a ser muy crítico y vas a poder analizar la información. Hola, yo tenía varias preguntas. Bueno, primero me gustaría saber por qué no habéis tratado el tema de la islamofobia. O sea, es un tema que si habéis estudiado, como decís, las redes sociales, debéis saber que la islamofobia es muy común, bueno, bastante común, y los hijos de inmigrantes y los que somos musulmanes sufrimos mucho, ¿vale? Por personas que son, bueno, individuos racistas, que no tenemos por qué sufrir esos comentarios de personas racistas, blancas o como lo queráis llamar. Vale, entiendo que haya de LGTB, pero de los musulmanes no habláis. Y luego, el genocidio de Palestina, llevamos más de 400 días de genocidio y no he visto que la universidad haya hecho algo por Palestina. Pero por la Dana sí que se mueven y hacen cosas y sí vamos a ayudar, pero ¿por qué por Palestina no? ¿Es que ellos son musulmanes y ellos no tienen derecho? ¿Sabéis cuántas personas han muerto? Han muerto más de 44.000 personas y la mayoría son niños. Entonces, me gustaría saber si me podéis responder, por favor, por qué en las redes sociales... y también se ha dicho una cosa que es errónea, que los hombres son... O sea, que tienen más seguidores que las mujeres. Eso no es verdad. Porque hay mujeres que tienen más seguidores que hombres y las mujeres... bueno, no hace falta que me meta en qué tipo de contenido, depende del contenido, la mujer tiene más likes o no, y ya sabéis a qué contenido me refiero, ¿no? Bueno, el contenido de la mujer, a mí no me gusta que se hagan... Una mujer no debería sexualizarse para obtener likes, porque eso no es... es algo banal y algo lamentable, ¿vale? Entonces, no sé, me gustaría saber honestamente por qué. O sea, si lo sabéis, decídmelo, porque la rectora no nos quiso decir nada cuando le hablamos. O sea, intentamos hablar con la rectora, pero no hizo nada. Entonces, me gustaría saber por qué. A mí me duele lo que ha pasado en Valencia. Tengo conocidas y amigas en Valencia, pero me duele más también lo de Palestina, porque lo de Palestina son 77 años y tengo conocidos palestinos. Entonces, me gustaría saber por qué, si estamos en una universidad, que la universidad es una institución que lucha por los derechos, como bien decís, sociales, ¿por qué no lo hace por la paz de los palestinos? Por los ucranianos sí. Yo recuerdo que en menos de una semana, bueno, en menos de un año, no me acuerdo cuánto fue, por Ucrania sí que se hizo, pero por la Dana también sí. Pero claro, cuando hablamos también con el Consejo de Estudiantes, nos dijeron que no, ellos no se iban a meter en cosas políticas. Porque eso es algo político, matar a gente. ¿Con qué derechos creéis que Israel puede matar a gente? Gracias. Bueno, gracias por la intervención, porque bueno, yo creo que has planteado distintas cosas y yo creo que de distinto calado. ¿Por qué el grupo, bueno, pues el DTCS no ha analizado la islamofobia en las redes sociales? Pues porque el grupo de DTCS es un grupo consolidado y es un grupo que tiene una historia de investigación, una historia de docencia, una historia de tesis doctorales que van sumando, de carreras profesionales. Entonces, hemos trabajado, bueno, pues el desarrollo tecnológico, como he planteado, en torno a desigualdades socioculturales, pero, claro, hemos trabajado algo en la interculturalidad, con metodologías visuales, la discapacidad, la inclusión, la educación inclusiva. Entonces, todo eso no te puedes despejar, o sea, desprender de toda esa línea de trabajo, de todo ese conocimiento,
Porque claro, aquí no todos tenemos los mismos años, unos tenemos más años, más tiempo, hemos compartido cosas muy interesantes como tesis doctorales y bueno, pues suponemos en este sentido, o se podría suponer que dado las evidencias que tenemos, pues seguramente haya perfiles y grupos interesados obviamente en generar unas proyecciones hacia un colectivo, pues como puede pasar con las personas con discapacidad o las personas LGTBI, ¿no? Dentro del colectivo LGTBI. Luego planteabas, lo último que nos has planteado ha sido, ¿por qué lo de Palestina? Sí, efectivamente tienes toda la razón. Pero no sé, nosotros no te podemos responder, no pertenecemos a... No pertenece, claro, obviamente. Entonces, desde aquí sí que te podemos aportar y si quieres ofrecerte más resultados concretos. Bueno, tienes aquí, si quieres, por si te interesa, aquí, por ejemplo, el estudio que ha planteado Pepe en relación con polarización, viralidad, el segundo, ahí quizás encuentres un poco esa dinámica de comportamiento, la categorización de la educación inclusiva también y la discapacidad que has puesto la profesora Ana de las Heras. Ahí quizás puedas encontrar, y seguro que si haces búsquedas bibliográficas encuentras estudios sobre islamofobia. Seguro, estoy segura, porque llevamos muchas revisiones hechas en bases de datos, te estoy hablando de la WOS, Scopus, bases de datos que alojan contenido científico contrastado. Seguro que ahí vas a encontrar estudios en relación con esta temática en las redes sociales. Y muchas gracias. Si me permitís, agradezco vuestra respuesta, tanto como agradezco la pregunta que ha hecho Nadia. Hay que distinguir la pregunta general, a la cual habéis respondido, y luego la pregunta concreta, digamos, en local, por lo que respecta al ámbito de la universidad con respecto a tanto Palestina como Ucrania y otros. Las universidades en general, todas, la Complutense también, se dio una tendencia, la evidencia, han tenido una dinámica de actuación dentro de lo limitado que tienen las universidades en todo aquello que tenga que ver con acciones efectivas desde el punto de vista de política exterior, que no es competencia de las universidades, aunque las universidades por autonomía universitaria y derecho tradicional, derecho universitario, trascender en política internacional. Sí que tenemos la posibilidad pero siempre que sean contactos para proyectos de investigación con otras universidades, y las universidades españolas dentro del ámbito, que eso es un hecho, no es un fake, ¿no? Sí. Esto es un hecho. Las universidades españolas tienen en el ámbito de la Unión Europea a gala, no es que sea suficiente, pero sí mucho más que otras universidades del ámbito europeo, una tradición de cooperación con el ámbito universitario, el ámbito educativo, tanto desde el punto de vista de cooperación como desde el punto de vista de colaboración efectiva universitaria con Palestina en general, con el ámbito de la Franja de Gaza en concreto, así como también en el Cisjordania. Y eso es un hecho. Y las universidades, bueno, otras universidades quizá hayan dado un paso más adelante, otras universidades como la de Barcelona, pero eso luego lo han perdido. Han perdido las relaciones. Unilateralmente han suspendido cualquier contacto con el Estado agresor. Pero luego eso no se puede colocar así porque si nos atenemos a derecho, y eso nos tiene que distinguir justamente de quienes no se atienen a derecho, hay cosas que no se pueden hacer unilateralmente y no se pueden hacer de inmediato. Pero en aquello que las universidades, por ejemplo, la de Alicante, sea quien haya gobernado, con el gobierno, con el gráfico, en el segundo día de la semana, se ha distinguido, y eso es un hecho, en
tanto como Dale la referencia. llegar hasta lo máximo. Sí, dale la referencia. ¿Es suficiente? En el conflicto nunca es suficiente. En la atención a la diversidad Ese nunca es es la suficiente. homofobia que En les la pasa a atención Laura hasta al ahora. derecho nunca es suficiente. Y además es del 21. Pero es un hecho ¿no? y se ha hecho. Si me permitís, quizá en todas las polarizaciones, quizá, una percepción, no quiero pensar que sea de cuñado, el que sea islamofóbico, el que sea LGTBI-fóbico, el que sea democraciafóbico, todo lo que tenga fobia, seguramente será muy extremo en todo. Incluso hasta la posibilidad de concentrar tanto las posibilidades de razonamiento y de inteligencia que tampoco las abrirán y será muy extremo en relaciones humanas, sociales, políticas, de atención a la diversidad, será muy extremo. No sé si hacia únicamente la derecha. Sí. Es mi percepción. Solo por aportar un poquito de contenido a este comentario. En primer lugar, agradecerte la intervención y sí que, conforme estabas hablándolo, me venía a la mente un déjà vu de haber leído cuestiones al respecto. En todo el sistema de análisis de la islamofobia en España, te invito a que puedas verlo en Google Académico, etcétera. Vas a ver que hay dos tipos de publicaciones. Una de las que se están centrando básicamente en el entorno de Cataluña, donde la concentración de casos de islamofobia es más patente que en el resto del Estado. Y en segundo lugar, si a modo de ejemplo, si te podemos ayudar, te queremos dar una referencia que tenía apuntada, que le hemos compartido y que creo que puede ser útil para que veas que sí que se está publicando cuestiones en el entorno de la islamofobia en 2021, que si quieres te puedo facilitar, que es en la revista Análisis, el número 65, que es de 2021, el artículo se titula Análisis del discurso de odio sobre la islamofobia en Twitter y su repercusión social en el caso de la campaña, comillas, quítale las etiquetas al velo, comillas, que está publicado por el grupo de Rocío Medina, Pilar Garrido y Jorge Sánchez. ¿De acuerdo? Y aquí tienes una referencia que puede ser tangible en cuanto a ello. Agradecemos el apunte porque puede ser una de las líneas temáticas que nos podemos plantear, pero es poco más a lo que ha apuntado aquí el equipo de trabajo. Muchas gracias. Buenos días, mucho gusto. Vengo de Ecuador y quería, primero felicitarles por las investigaciones y los datos muy interesantes y muy significativos. Tenía una inquietud escuchándoles. Recordaba una fundación de discapacidad que trabaja en la ciudad de Guayaquil con muy escasos recursos y escuchaba también, el predominio de las corporaciones en todo el ecosistema digital. Escuchaba el posicionamiento, precisamente, si pagas más, pues puedes poder posicionarte y promocionarte y obtener mejores rendimientos en este sentido. Quería preguntarles solamente si ustedes conocían algunas iniciativas de financiamiento para este tipo de organizaciones que con tan escasos recursos pueden siquiera intentar posicionar su mensaje a un educador, por ejemplo, en cualquier parte de América Latina que trabaja en la mañana y se va a otra universidad en la tarde y viene a otra en la noche, pues sencillamente va a ser imposible poder financiar. Recordaba esta fundación de discapacidad allá y el acceso a internet, el acceso a toda la infraestructura. No sé si conocen iniciativas que permitan financiar a este tipo de organizaciones, si existen algunas experiencias en ese sentido, siquiera si se ha tomado en consideración
tomar en cuenta desde el punto de vista financiero la inclusión de este tipo de organizaciones, si conocen algunas experiencias en este sentido, pues que sirvan como referencia para poder profundizar en la inclusión de organizaciones de este tipo e incluso de docentes, educadores, maestros en escuelas o en zonas rurales que efectivamente puedan utilizar todo el poder de las redes sociales. Muchas gracias. Pues muchas gracias por su pregunta. Y nosotros que analizamos sobre todo perfiles con más viralidad, pues lamentablemente no tenemos conocimiento de pequeñas asociaciones que sean muy visibles en las redes. Justamente por lo que ha comentado mi compañero Carlos Barroso, como si pagas a la red social para tener una cuenta premium, claro, eso te posiciona mejor y es un poco cómo funcionan. Y claro, detrás las empresas llevan un equipo de marketing que contra eso, claro, es muy difícil si no somos copartícipes, como ha dicho el profesor Martínez al inicio, si no somos copartícipes todos de buscar otras narrativas, de buscar otro tipo de experiencias que no sean las hegemónicas, es muy difícil luchar contra eso. De ahí la importancia de conocer cómo operan las redes, qué narrativas predominan y para intentar acceder a otras visiones, a otras voces en las redes sociales. Y curiosamente, para discapacidad, por ejemplo, que hay, claro, esperábamos encontrar muchas asociaciones, grupos activistas, pero la publicación más viral de un proyecto social fue la Fundación del Real Madrid. Estaba en el top. Y sí encontrábamos algunos proyectos, pero estaban asociados o a universidades, y entonces, pues ya tenían un poco esa entrada, ¿no?, de la colaboración con alguna universidad, que ahí a lo mejor sí podemos tener o empezar a hacer cierta colaboración, ¿no? Entidades que llevan a cabo proyectos sociales y universidades para, generar sinergias y tener un poco más de visibilidad y más peso. Pero, claro, es difícil contra corporaciones como McDonald's, la Fundación del Real Madrid, partidos políticos que llegan a mucho más y, claro, no podemos competir contra sus equipos de marketing, por mucho que queramos. Muchas gracias por la pregunta. Agradezco muchísimo todo vuestro trabajo, así como también las intervenciones que ha habido. Pero lo digo por cumplir con el horario, y la verdad es que nos habéis demostrado que el salmo que dice Lumen Veritas, ¿no?, con la luz, la verdad, pero poniendo luz de verdad, ¿no? Yo casi le quitaría la coma, con luz de verdad, ¿no? Y eso aprendiendo justamente es una de las fortalezas de la interdisciplinaridad hecha de modo consciente y articulada, ¿no?, con datos cuantitativos que van incidiendo también en la razón, la explicación profunda de lo que se puede dar a través de, o por qué se dan esas cantidades y esas tendencias. Pero cuando explicamos tendencias a partir de un análisis cuantitativo, ya no son solo tendencias, ¿no? Es para lo bueno, para lo malo. Siempre es bueno, porque saber por dónde va y poder, en la medida de lo posible, y eso es una responsabilidad social de la universidad, de la pública especialmente, el hecho de poder revertir aquello que, como dijo ya Alfonso X Sabio en la segunda partida, en la creación de la universidad debe regir al reino, el rey, al reino, no al rey, sino al reino, entendido como comunidad general, como aquello que es gobernado. Y la universidad es pieza clave en este sentido. Aportaciones como las de vuestro grupo sencillamente nos vierten luz de alta calidad
A vosotros.